Bienvenidos a El Relator Oscuro, el espacio donde desentrañamos los misterios y las verdades ocultas que marcan la historia de nuestra sociedad. En el corazón de Sudamérica, una nación vibrante y compleja, Paraguay, ha sido escenario de eventos que han sacudido los cimientos de la confianza ciudadana, dejando cicatrices permanentes en el tejido social. La violencia, en sus manifestaciones más brutales, no solo ciega vidas, sino que también erosiona la fe en la justicia y en la capacidad de las autoridades para garantizar la orden y la paz. Hoy, nos adentraremos en un análisis exhaustivo de 6 crímenes violentos que no solo conmocionaron a la sociedad paraguaya, sino que también revelaron las vulnerabilidades intrínsecas de su sistema y la persistente sombra de la impunidad. Desde secuestros que culminaron en tragedias inimaginables, hasta masacres agrarias, asesinatos de periodistas y la brutalidad de un asesino en serie, cada caso es un espejo que refleja la compleja interacción entre el crimen organizado transnacional, los conflictos por la tierra y las profundas heridas que marcan a una nación. Estos eventos, que generaron una profunda conmoción pública, nos obligan a mirar más allá de los titulares, a comprender las causas subyacentes y las implicaciones duraderas para el futuro de Paraguay. En El Relator Oscuro, creemos que entender el pasado es el primer paso para comprender el presente. Prepárense para un viaje a las profundidades de la crónica roja paraguaya, un recorrido que, aunque doloroso, es indispensable para entender las luchas y esperanzas de un pueblo. Antes de sumergirnos en los detalles escalofriantes de cada caso, te invitamos a suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales y dejar tu like si este tipo de contenido te parece relevante. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y trayendo a la luz estas historias cruciales. El secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas Gusinqui, la hija de 31 años del expresidente paraguayo Raúl Cubas Grau, ocurrido en 2004, representó uno de los momentos de mayor conmoción y desafío a la seguridad pública en la historia contemporánea de Paraguay. Este evento no fue solo un crimen contra una figura pública o su familia, fue una afrenta directa a la percepción de seguridad de toda la nación, un golpe devastador que resonó en cada hogar y cada rincón del país, exponiendo la vulnerabilidad del Estado frente a la audacia de grupos criminales organizados. La tragedia se convirtió rápidamente en un símbolo de la lucha del Paraguay contra la violencia y la impunidad, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva. Cecilia, una joven empresaria, fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004, a pocas cuadras de su residencia en la bulliciosa ciudad de Asunción. La noticia se esparció como pólvora, desatando una búsqueda masiva y una movilización popular sin precedentes. Las calles de la capital se llenaron de carteles con un mensaje simple pero desgarrador: Free Cecilia, liberen a Cecilia. La esperanza y la angustia se entrelazaban en el aire, mientras la sociedad paraguaya entera se aferraba a la posibilidad de un desenlace feliz. Las familias, sin distinción de estrato social o ingresos, se unieron en un clamor por su regreso, consciente de que si la hija de un expresidente podía ser víctima de tal atrocidad, ningún ciudadano estaba verdaderamente a salvo. La capacidad de un grupo criminal para perpetrar un acto de esta magnitud contra una figura tan prominente, incluso después de recibir una suma considerable de dinero por el rescate, desafió directamente la percepción de seguridad y la capacidad del Estado para proteger a sus élites, culminando en una conmoción pública generalizada. Las negociaciones para el rescate fueron intrincadas y llenas de giros dramáticos. Aunque los secuestradores inicialmente exigieron una cifra astronómica de $5 millones estadounidenses, la familia Cubas, en un acto de desesperación y esperanza, logró reunir y pagar una suma de $800.000 en noviembre de 2004. Este desembolso de dinero, una fortuna para cualquier familia, fue realizado con la expectativa de que Cecilia regresaría sana y salva. Sin embargo, tras la entrega del rescate, los criminales cortaron toda comunicación, sumiendo a la familia y al país en una agonizante incertidumbre. La falta de noticias, el silencio ensordecedor de los secuestradores, se convirtió en una tortura diaria para sus seres queridos y para una nación que seguía de cerca cada desarrollo. El desenlace trágico
se materializó el 16 de febrero de 2005. El cuerpo de Cecilia fue descubierto en una cámara subterránea, una especie de zulo improvisado, bajo una casa abandonada en las afueras de Asunción. La escena era desoladora y revelaba la brutalidad de sus captores. Cecilia había muerto por asfixia, con la boca y la nariz cubiertas por cinta adhesiva, y fue enterrada viva. El avanzado estado de descomposición de los restos hacía que la identificación visual fuera imposible, requiriendo el uso de su arcada dental para confirmar la identidad de la víctima. Este descubrimiento conmocionó al país hasta lo más profundo, transformando la esperanza en luto nacional. La forma en que fue encontrada, la crueldad de su muerte, añadió una capa de horror incomprensible a un crimen ya de por sí abominable. La investigación posterior al hallazgo del cuerpo fue intensa y multidisciplinaria. Las autoridades paraguayas atribuyeron rápidamente el crimen al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Militantes del partido marxista Patria Libre fueron identificados y posteriormente condenados por el secuestro y asesinato. Entre los principales involucrados, Alcides Oviedo Brites y Carmen Villalba, líderes del EPP, fueron sentenciados a 35 años de prisión, reflejando la gravedad de sus crímenes y el deseo de la justicia de imponer penas ejemplares. La cooperación internacional fue un pilar fundamental en el avance de la investigación y en la captura de otros implicados. Brasil, en un esfuerzo conjunto con las autoridades paraguayas, extraditó a Lorenzo González y Óscar Benítez, acusados de participación directa en el crimen de secuestro y homicidio doloso, para que enfrentaran la justicia en Paraguay. Esta colaboración transfronteriza subrayó la complejidad de las redes criminales y la necesidad de una respuesta coordinada entre naciones para desmantelarlas. La muerte de Cecilia Cubas generó una ola de conmoción nacional sin precedentes, exponiendo de forma cruda la vulnerabilidad del país frente a la audacia de grupos criminales con capacidad operativa y logística. La capacidad de un grupo criminal para secuestrar y asesinar a la hija de un expresidente, incluso después del pago de una considerable suma de dinero por el rescate, desafió directamente la percepción de seguridad y la capacidad del Estado para proteger incluso a sus ciudadanos más influyentes, culminando en una conmoción pública generalizada y un clamor por justicia y acción. El impacto psicológico en la población fue inmenso. El temor al secuestro se volvió una preocupación real para muchas familias, y la idea de que ni siquiera el dinero podía garantizar la seguridad de un ser querido generó una profunda desesperanza. El masacre de Curuguati, ocurrido el 15 de junio de 2012, en la localidad de Marinacú, se erige como uno de los episodios más violentos y políticamente cargados de la historia reciente de Paraguay. Este evento trágico no fue un suceso aislado, sino el punto álgido de una prolongada y compleja disputa por la tierra, un conflicto agrario que ha sido, y sigue siendo, una herida abierta en el tejido social paraguayo. La zona en cuestión, Marinacú, era una vasta extensión de tierra pública, originalmente destinada a la reforma agraria, un programa crucial para la distribución equitativa de la riqueza y el fomento de la justicia social en el país. Sin embargo, esta tierra se encontraba en un litigio constante con grandes propiedades rurales, entre ellas la poderosa agroganadera Aguaray, lo que convertía el lugar en un foco de tensión permanente donde los intereses económicos y las necesidades básicas chocaban de manera explosiva. El día de la tragedia, la situación escaló de manera irreversible durante una operación de reintegro de posesión. Lo que debía ser un desalojo legal se transformó en un campo de batalla. De un lado, se desplegó un contingente policial abrumador, 324 efectivos, incluyendo tropas de élite entrenadas, equipados con fusiles de asalto, bombas de gas lacrimógeno, cascos de protección, escudos antidisturbios, caballos y hasta helicópteros, evidenciando una preparación militar para una operación de alto riesgo. Del otro lado, se encontraban aproximadamente 60 trabajadores sin tierra, la mitad de ellos mujeres y niños, desarmados y en una clara situación de desventaja numérica y material. La desproporción de fuerzas era impactante y premonitoria del desastre inminente.
La situación se precipitó de manera dramática cuando, en un giro inesperado y fatal, negociadores de ambos lados fueron alcanzados por disparos de francotiradores, lo que desató un enfrentamiento generalizado e incontrolable. El resultado fue devastador y dejó una profunda huella en la nación. 17 personas muertas, de las cuales 6 eran policías y 11 eran campesinos, una cifra que ilustra la magnitud de la tragedia y la violencia inherente al conflicto agrario paraguayo. El desenlace judicial del masacre generó una intensa controversia y una ola de indignación popular que reverberó en todo el país y más allá de sus fronteras. La justicia paraguaya confirmó la condena de 11 campesinos acusados de ser los responsables del masacre, en un proceso que fue vehementemente criticado por la defensa como totalmente viciado y absolutamente contaminado, argumentando que el enfoque judicial se había centrado unilateralmente en la muerte de los policías, ignorando las circunstancias que llevaron a la muerte de los campesinos y las violaciones de derechos humanos. Se señalaron numerosas violaciones procesales, como la inexplicable demora de 10 meses por parte de la Cámara de Apelaciones para pronunciarse sobre un recurso cuando el plazo legal establecido era de tan solo 30 días. Estos retrasos y anomalías judiciales fueron presentados como pruebas irrefutables de la parcialidad del sistema, minando aún más la ya frágil confianza de la población en la imparcialidad de la justicia. La percepción de que la balanza de la justicia se inclinaba a favor de los poderosos y en contra de los más vulnerables acentuó el sentimiento de injusticia. Los juicios, financiados con dinero público, no lograron disipar las dudas ni traer la paz social, sino que, por el contrario, profundizaron las divisiones. El impacto político y social del masacre de Curuguatí fue inmediato y de una magnitud sin precedentes. La masacre de vidas, tanto de policías como de campesinos, llevó a la destitución del entonces presidente Fernando Lugo apenas una semana después del suceso, a través de un proceso de juicio político que muchos consideraron un golpe parlamentario. Este evento expuso la fragilidad de las instituciones democráticas del Paraguay, demostrando cómo las disputas por tierras, arraigadas en desigualdades históricas y falta de dinero para inversión social, podían escalar a masacres con graves consecuencias políticas. La desproporción de la fuerza utilizada por el Estado y el resultado judicial controvertido, que condenó únicamente a los campesinos, señalaron una cuestión sistémica de violencia estatal y un sesgo judicial en los conflictos agrarios. Artistas, intelectuales y familiares de las víctimas organizaron una serie de eventos en Asunción y una conmovedora ceremonia ecuménica en el mismo lugar de la tragedia, exigiendo la liberación de los sin tierra, a quienes se les clasificó como presos políticos. Este episodio no solo evidenció la profunda desigualdad en la tenencia de la tierra, sino también la capacidad de los poderes fácticos de influir en el sistema político y judicial para proteger sus intereses, incluso cuando estos chocan violentamente con los derechos humanos y la vida de los ciudadanos más empobrecidos, quienes no tienen dinero para comprar sus derechos. El asesinato del periodista Pablo Medina en 2014, junto con su asistente Antonia Almada, conmocionó profundamente a la sociedad paraguaya y reavivó el debate, siempre latente, sobre la libertad de prensa y la precaria seguridad de los comunicadores en el país. Pablo Medina no era un periodista cualquiera, era un corresponsal del prestigioso diario ABC Color, ampliamente reconocido por su valentía y sus incisivas reportajes de investigación sobre el narcotráfico y el crimen organizado, especialmente en la peligrosa y volátil región de la frontera con Brasil. Su muerte no fue un incidente aislado. Lo convirtió en el tercer periodista paraguayo asesinado solo en 2014, un dato escalofriante que evidenciaba un patrón preocupante de violencia sistemática contra la prensa, una estrategia de intimidación para silenciar las voces que se atreven a denunciar los tentáculos del crimen organizado. Esta recurrencia de ataques letales contra quienes informan sobre estas redes criminales demuestra el alto precio que, lamentablemente, muchos pagan por ejercer el derecho fundamental a la información, una situación que afecta directamente la capacidad de la sociedad para estar informada y luchar por la justicia,
además de un gasto significativo en dinero para las familias de las víctimas que no pueden trabajar. El crimen ocurrió el 16 de octubre de 2014 en una zona rural inhóspita y de difícil acceso en Villa Igatimí, un lugar que, por su ubicación estratégica, se ha convertido en un corredor clave para las actividades ilícitas. Medina y Almada fueron brutalmente emboscados y asesinados a tiros mientras regresaban de una cobertura periodística, cumpliendo con su labor de informar a la ciudadanía. El vehículo en el que viajaban fue interceptado por otro automóvil, del cual descendieron dos tiradores que, sin piedad, abrieron fuego contra el coche, dejando a ambos sin vida. La frialdad y la premeditación del ataque sugerían que el objetivo era claro y que los asesinos actuaban con total impunidad. La investigación subsiguiente, aunque compleja por la naturaleza del crimen organizado en la región, no tardó en señalar a Vilmar Acosta Márquez, en aquel entonces exalcalde de la ciudad de Ipjú, como el principal sospechante y presunto autor intelectual del doble homicidio. Las sospechas no eran infundadas. Medina había estado investigando y publicando extensos reportajes sobre las supuestas conexiones de Márquez con el tráfico de drogas y su implicación en el asesinato de un político local, lo que le convertía en un blanco obvio para el crimen organizado, ya que sus revelaciones podían impactar directamente los flujos de dinero ilícito. Márquez, tras un intenso rastreo internacional, fue posteriormente capturado en Brasil y extraditado a Paraguay, donde enfrentó cargos y se convirtió en el principal acusado en el proceso judicial. En el desarrollo judicial del caso, Arnaldo Cabrera, identificado como el conductor del vehículo utilizado por los asesinos, fue condenado, lo que representó un avance significativo en la búsqueda de justicia. Sin embargo, la justicia aún cojea. Flavio Acosta Riveros, señalado como uno de los tiradores materiales, permanece detenido en Brasil a la espera de ser extraditado, mientras que su hermano, Vilmer Wilson Acosta Márquez, también acusado de ejecución, sigue prófugo, lo que mantiene viva la herida y la sed de justicia completa. La reacción de la sociedad civil y de las organizaciones de prensa fue inmediata e intensa, generando un clamor nacional e internacional por justicia. El caso de Pablo Medina fue seguido con gran atención, especialmente por grupos dedicados a la defensa de la libertad de expresión y de prensa en América Latina y el mundo. Organizaciones como Artículo 19, por ejemplo, monitorearon de cerca el juicio y exigieron la rendición de cuentas de todos los involucrados, enfatizando que la violencia contra los comunicadores representa una de las formas más extremas y peligrosas de violación del derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, pilares de cualquier sociedad democrática. El asesinato de Medina, sumado a los otros 17 comunicadores muertos en Paraguay entre 1991 y 2015, impulsó un debate crucial sobre la urgencia de implementar leyes eficaces para la protección de periodistas, garantizando que su valiosa labor pueda realizarse sin poner en riesgo sus vidas. Este caso subraya el ambiente peligrosamente hostil para el periodismo de investigación en Paraguay, especialmente en regiones que, como la frontera, están dominadas por el crimen organizado y el flujo de dinero sucio. El shock público se deriva de la dolorosa percepción de que la búsqueda de la verdad puede ser una sentencia de muerte, lo que no solo mina el derecho fundamental a la información, sino que también puede llevar a la autocensura entre los profesionales de la prensa, silenciando voces vitales para la democracia. La chacina ocurrida en Pedro Juan Caballero, en octubre de 2021, expuso de forma brutal y dramática la escalada incontrolable de la violencia en la frontera entre Paraguay y Brasil y el alarmante dominio creciente de las facciones criminales organizadas en la región. Pedro Juan Caballero, una ciudad paraguaya que hace una porosa divisa con Ponta Porã, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, es conocida como un punto neurálgico y una zona de intensa disputa por el tráfico internacional de drogas, sirviendo como principal ruta de entrada y salida para la cocaína boliviana y la marihuana producida en el Paraguay. El primer comando de la capital, PCC, la facción criminal más grande y poderosa de Sudamérica, ha consolidado su dominio e intereses en la región desde 2016
cuando orquestó la audaz y brutal ejecución del narcotraficante Jorge Rafaat Tumani, conocido en el bajo mundo como el Rey de la Frontera, en un ataque ejecutado con más de 400 disparos de ametralladora, un acto de guerra que dejó claro quién tenía el control. El Comando Vermelho, otra poderosa facción brasileña, también mantiene una presencia activa en la zona, convirtiendo la frontera en un verdadero barril de pólvora, donde la paz es una ilusión y la violencia una constante, en medio de la disputa por el control de la ruta de dinero del narcotráfico. El ataque de octubre de 2021, que cobró la vida de 4 jóvenes que salían de una casa nocturna, fue ejecutado con una brutalidad impactante y una precisión escalofriante. Entre las víctimas se encontraban 2 estudiantes brasileñas de medicina, Kalin Reynoso, 20, y Rangi Jamily Borges Oliveira, 18, y Hailey Carolina Acevedo Yunis, 21, hija del gobernador del departamento de Amambay, Ronald Acevedo, lo que añadió una dimensión política y de alto perfil al crimen. El objetivo principal del atentado, según las investigaciones posteriores, habría sido Osmar Vicente Álvarez Grans, conocido como Bebeto, quien tenía vínculos conocidos con el narcotráfico y era un jugador importante en la dinámica criminal local, un objetivo de alto valor en la guerra por el control de la ruta de dinero. El modus operandi del crimen fue marcado por la extrema violencia, con más de 100 disparos efectuados con pistolas y fusiles de asalto AK-47 y AR-15 contra el vehículo en el que se encontraban las víctimas, una lluvia de balas que no dejó ninguna oportunidad de supervivencia. La investigación y las subsiguientes detenciones fueron relativamente rápidas, una rareza en un contexto de impunidad. La policía paraguaya logró detener a 6 brasileños sospechosos de estar directamente involucrados en el atentado, quienes fueron localizados en un sobrado fortificado, utilizado como un búnker por las bandas criminales, un lugar que servía como base de operaciones y refugio para los perpetradores, manejando grandes cantidades de dinero en efectivo. Sin embargo, la complejidad y brutalidad de las disputas entre los grupos criminales se hizo evidente cuando uno de los sospechosos, Derlis David Sánchez Ayala, fue encontrado muerto con un billete en el bolsillo, un mensaje cifrado que indicaba una posible quema de archivo o un ajuste de cuentas interno dentro de las propias facciones. Las autoridades paraguayas atribuyeron directamente el crimen al PCC, confirmando la creciente influencia y el poder letal de esta organización brasileña en territorio paraguayo. El impacto en la seguridad pública de la frontera fue inmediato y profundamente alarmante. La serie de muertes violentas encendió una luz de alerta roja sobre el dominio de las facciones criminales en la región, transformando la vida cotidiana de los ciudadanos en un escenario de constante temor. El gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, un hombre de la región y testigo directo de la tragedia, expresó públicamente la gravedad de la situación, declarando con una franqueza devastadora que la región estaba perdida, derrotada, y que la policía local carecía de los recursos y el apoyo necesario para combatir eficazmente al crimen organizado, llegando incluso a comparar la ciudad de Pedro Juan Caballero con Sinaloa, en México, un conocido bastión de carteles de drogas, una comparación que resonó profundamente en el imaginario popular y puso en evidencia la desesperación. La intensificación de la violencia llevó a un aumento del patrullaje policial y a la desarticulación de varios escondites utilizados por pistoleros, en un intento por recuperar el control. Sin embargo, la situación se agravó aún más con el asesinato del propio hermano del gobernador, el alcalde de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, en 2022, un crimen que mantuvo a la región en un estado de alerta constante y demostró que ni siquiera las figuras políticas más prominentes estaban a salvo. Esta chacina, con víctimas de alto perfil, expuso dramáticamente la extensión del control del crimen organizado en la frontera, donde las vidas se evalúan en dinero y se pierden por el control de rutas. La declaración del gobernador sobre la derrota del Estado y la comparación con Sinaloa son indicadores poderosos de la percepción de impotencia y del profundo shock en la población que se siente abandonada a su suerte. El involucramiento de facciones brasileñas como el PCC resalta la naturaleza transnacional del problema, donde redes criminales operan con impunidad
más allá de las fronteras nacionales, desafiando la soberanía del Estado paraguayo. Los crímenes atroces cometidos por Agustín Ramón Martínez Martínez, tristemente conocido por el macabro alias del soldado israelí, representan un capítulo sombrío y profundamente perturbador en la historia criminal tanto de Paraguay como de Argentina. Su trayectoria delictiva, que se extendió por más de 2 décadas, desde 1993 hasta 2018, conmocionó a la población no solo por la brutalidad y la sangre fría de su modus operandi, sino también por la recurrente y exasperante falla del sistema judicial en contenerlo, lo que generó un profundo sentimiento de impotencia y frustración en la sociedad. Martínez fue un asesino en serie y un estafador serial que arrebató la vida a al menos 6 personas en ambos países, y se le sospecha de haber cometido otros asesinatos que nunca pudieron ser confirmados. Su método, que añadía una capa de horror inimaginable a sus crímenes, consistía en desmembrar y quemar los cuerpos de sus víctimas después de asesinarlas a tiros, una práctica macabra que buscaba borrar cualquier rastro y dificultar la identificación, demostrando una calculada crueldad. Para añadir una capa de misterio, intimidación y quizás una pátina de invulnerabilidad a su figura, frecuentemente se presentaba como un excomando del Mossad o un mercenario de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, afirmaciones que, a pesar de su insistencia, nunca fueron corroboradas y eran ampliamente consideradas fabricaciones, parte de su retorcida psique. Entre sus víctimas notables se destacan Pascual Pedro Bianco, un capataz de estancia asesinado en 1993, el primer crimen que lo puso en el radar de las autoridades; Ignacio Antonio Vargas, un ganadero muerto en 1995, y el triple asesinato, particularmente escalofriante, de un exconcejal y también ganadero, Ricardo Cecilio Cabello Cazal, y sus 2 empleados, Hilario Marecos y Alberto Medina Blanco, ocurrido en 2009. Su último crimen conocido, que finalmente sellaría su destino, fue el asesinato del abogado Lucilo Nicolás Cardoso Salina en 2018. Cada uno de estos crímenes no solo cegó vidas, sino que también dejó un rastro de terror y desconfianza en las comunidades donde operaba, demostrando que para él la vida humana no valía más que el dinero o los intereses que movían sus acciones. La trayectoria judicial de Martínez es, en sí misma, una acusación directa y un reflejo dramático de las profundas fragilidades y fisuras estructurales del sistema de justicia paraguayo. Fue condenado a 8 años de prisión por su primer asesinato, una sentencia que ya parecía laxa dada la gravedad del crimen, pero que se convirtió en una burla a la justicia cuando logró escapar después de cumplir tan solo 1 año de condena, una fuga que demostró la debilidad de las prisiones y la posible corrupción en el sistema. Posteriormente, recibió una condena de 6 años por otro homicidio, una pena igualmente insuficiente que no logró disuadirlo de su senda criminal. En uno de los episodios más controvertidos y que más indignación generó, en 2015, fue inexplicablemente liberado por un habeas corpus debido a un retraso judicial insostenible. No había recibido una sentencia firme para el triple asesinato por el cual aguardaba juicio desde 2009. Esta inexplicable y vergonzosa liberación, por un tecnicismo legal, una auténtica bofetada a las víctimas y a la sociedad, le permitió cometer su último asesinato conocido, el del abogado Lucilo Nicolás Cardoso Salina. Por este crimen, finalmente fue condenado a 40 años de prisión en 2022, después de que su juicio fuera increíblemente aplazado un total de 11 veces, un número que roza el absurdo y demuestra una ineficiencia judicial crónica y un desprecio por la celeridad que la justicia debería tener, un gasto de dinero público insensato. Martínez, el soldado israelí, falleció en la prisión de Tacumbú, en Asunción, en 2024, a la edad de 62 años, llevando consigo los secretos de otros posibles crímenes y dejando un legado de horror y una crítica persistente al sistema judicial. La reincidencia de Martínez y sus repetidas liberaciones debido a fallas procesales generaron una profunda preocupación pública y una crisis de confianza
en la eficacia del sistema judicial paraguayo. La percepción de impunidad y la capacidad de un asesino en serie para continuar aterrorizando a la población durante décadas, a pesar de condenas anteriores y de haber recibido dinero en varias ocasiones por sus estafas, socavaron severamente la fe de los ciudadanos en la justicia. El caso de Agustín Ramón Martínez es particularmente chocante por ilustrar la figura de un asesino en serie que operó con total libertad durante un periodo prolongado, escapando o siendo liberado repetidamente debido a retrasos judiciales crónicos y la laxitud del sistema. Su capacidad para cometer múltiples asesinatos en 2 países y su liberación bajo habeas corpus representan una acusación directa a la eficiencia y la responsabilidad del sistema judicial. El shock público no se limitó a la brutalidad de sus crímenes, sino que se extendió a la falla sistémica que permitió su continuidad, una falla que generó miedo y desconfianza. Este caso sirve como un ejemplo contundente de cómo las ineficiencias y las brechas judiciales pueden minar la seguridad pública y la confianza, llevando a una sensación de desamparo en la ciudadanía. El miedo enraizado en la población de que el sistema de justicia es incapaz de proteger a los ciudadanos de criminales peligrosos que pueden pagar su libertad con dinero, apunta a la necesidad urgente de reformas judiciales profundas que prevengan los retrasos procesales crónicos y garanticen que los criminales peligrosos permanezcan encarcelados, reforzando así el Estado de Derecho y restaurando la fe en la justicia. El asesinato de Jorge Rafaat Tumani, ocurrido el 15 de junio de 2016 en Pedro Juan Caballero, no fue un crimen más en la violenta frontera entre Paraguay y Brasil. Fue un evento sísmico que redefinió el mapa del poder criminal en la región y marcó un antes y un después en la escalada de la violencia. Rafaat, conocido en el bajo mundo como el rey de la frontera o el patrón, era una figura central en el tráfico de drogas y armas en la zona, un empresario con fachada legal que manejaba un vasto imperio de dinero ilícito y mantenía un precario equilibrio de poder con otras facciones. Su ejecución, de una brutalidad sin precedentes, fue una declaración de guerra y el inicio de una nueva era de confrontación abierta. Rafaat Tumani, de 56 años, había sobrevivido a varias tentativas de asesinato en el pasado, lo que le había otorgado una reputación de invencibilidad. Sin embargo, en aquella fatídica noche de junio, su suerte se agotó. Mientras circulaba por el centro de Pedro Juan Caballero en su camioneta blindada, una Chevrolet Trailblazer, fue emboscado por un comando de al menos 100 mercenarios fuertemente armados. El ataque fue ejecutado con una precisión militar y una potencia de fuego devastadora. Los criminales utilizaron un fusil antiaéreo calibre .50, capaz de perforar blindajes, y una lluvia de más de 400 disparos de ametralladoras y fusiles de asalto. La camioneta de Rafaat quedó completamente destrozada, convertida en una chatarra irreconocible. Él murió instantáneamente, con su cabeza desfigurada por la potencia de los proyectiles. La escena del crimen era dantesca, con casquillos de bala esparcidos por todas partes y el vehículo de Rafaat convertido en un amasijo de metal. La autoría intelectual y material del asesinato fue rápidamente atribuida al primer comando de la capital, PCC, la poderosa facción criminal brasileña. La ejecución de Rafaat fue una estrategia del PCC para tomar el control total de las lucrativas rutas del narcotráfico en la frontera, eliminando a un rival que, aunque respetado, representaba un obstáculo para su expansión. La muerte de Rafaat marcó el fin de una era en la que el tráfico de drogas en la frontera estaba dominado por patrones locales, dando paso a la hegemonía de las grandes facciones brasileñas que traían consigo una nueva lógica de violencia y control territorial basada en el poder de sus armas y la vasta cantidad de dinero que manejaban. El impacto de este asesinato en la seguridad pública de Pedro Juan Caballero y de toda la región fronteriza fue inmediato y devastador. Desató una guerra abierta por el control del narcotráfico entre el PCC y otras facciones rivales, incluyendo el Comando Vermelho y grupos locales que intentaron llenar el vacío de poder. La ciudad se sumió en una espiral de violencia, con un aumento exponencial de ejecuciones, ajustes de cuentas y enfrentamientos armados en las calles.
la población vivió un clima de terror constante, con la sensación de que la vida humana tenía poco valor y que la ley del más fuerte era la que imperaba. Este crimen no solo expuso la fragilidad de la seguridad en la frontera, sino también la capacidad del crimen organizado para operar con una audacia y una impunidad que desafiaban la soberanía del Estado paraguayo. La ejecución de Rafa'at Toumani, un hombre que movía millones de dinero ilícito y mantenía un ejército privado, demostró que nadie estaba a salvo de la brutalidad de las facciones criminales. El evento obligó a las autoridades paraguayas y brasileñas a intensificar la cooperación y a lanzar operaciones conjuntas para intentar contener la violencia, pero la herida abierta por la muerte de Rafa'at y la subsiguiente guerra por el control del tráfico de dinero y drogas sigue siendo una realidad palpable en la frontera, con implicaciones duraderas para la seguridad y la estabilidad de la región. Los 6 crímenes violentos analizados en este documental, el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, el trágico masacre de Curuguati, el brutal asesinato del periodista Pablo Medina, la escalofriante chacina de Pedro Juan Caballero, los crímenes seriales de Agustín Ramón Martínez, el soldado israelí y el brutal asesinato de Jorge Rafa'at Toumani, no deben ser entendidos como incidentes aislados o fenómenos aleatorios. Por el contrario, son manifestaciones claras y dolorosas de problemas estructurales profundos que, lamentablemente, continúan afectando al Paraguay. La robusta presencia y el poder de fuego del crimen organizado transnacional, los conflictos agrarios no resueltos que siguen desangrando el campo paraguayo y la persistente fragilidad y lentitud del sistema judicial son factores interconectados que, actuando en sinergia, perpetúan un ciclo vicioso de violencia, impunidad y desconfianza, donde el dinero ilícito es el combustible. La violencia en el país no solo persiste, sino que se adapta y se intensifica, especialmente en las regiones de frontera, donde la soberanía estatal es constantemente desafiada por redes criminales que operan con una audacia y una impunidad que solo el vasto dinero que manejan puede comprar. El legado de estos crímenes en la memoria colectiva paraguaya es innegable y profundo. Cada uno de estos eventos ha dejado cicatrices duraderas en el tejido social, moldeando de manera significativa la percepción pública sobre la seguridad y la eficacia de la justicia. Sirven como recordatorios dolorosos y constantes de la vulnerabilidad inherente de la población y de la necesidad urgente, casi desesperada, de que las autoridades actúen con determinación para enfrentar estos desafíos. La conmoción generada por estos casos no es una mera reacción emocional. Refleja una profunda crisis de confianza, una crisis que se manifiesta de múltiples maneras. En el miedo generalizado que acecha a los ciudadanos, en la percepción de que la vida humana tiene poco valor frente al poder de las armas y del dinero, y, en algunos contextos, en el peligroso surgimiento de formas paralelas de justicia, donde los ciudadanos desesperados toman la ley en sus propias manos. La ausencia de una rendición de cuentas efectiva y la falta de justicia para crímenes pasados, incluyendo los atroces actos cometidos durante la dictadura, solo agravan esta desconfianza, creando un ambiente propicio para la perpetuación de la criminalidad y la impunidad, donde el dinero ilícito siempre encuentra su camino para corromper. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis en El Relator Oscuro. Esperamos que este documental haya servido para arrojar luz sobre los desafíos que enfrenta Paraguay en su lucha contra la violencia y el crimen. Si este contenido te pareció relevante e informativo, no olvides dejar tu like y compartirlo con aquellos a quienes les interese la crónica de los grandes crímenes. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo a la luz estas historias. Hasta la próxima.